Señores, bienvenidos a Fiebre Amarilla en UD Radio, emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva que ha vuelto al trabajo en el día de hoy pensando en el partido de Málaga, partidazo, el del sábado por la tarde en La Rosaleda, con un ambiente espectacular, con muchos aficionados de la Unión Deportiva y con la esperanza de seguir en esta gran racha de resultados que tiene la Unión Deportiva, que le hace estar peleando en la parte alta de la clasificación, como lo está haciendo también el Málaga. Y para allá nos vamos con toda la ilusión del mundo, después del último resultado, en un partido en el que vimos dos grandes goles, porque la verdad que fueron dos grandes goles distintos, uno de definición que parece sencillo, lo que pasa es que parece sencillo porque lo hace GC. Si lo intentamos nosotros seguramente nos haríamos un E15 de tobillo o algo parecido, y luego el otro que la verdad que es una barbaridad, porque hoy en día ver un gol de un tipo que eche a correr desde el centro del campo y vaya sentando gente por el camino, porque hasta 4 futbolistas del Huesca vimos por el piso, y definir de esa manera, que si lo ves por televisión parece muy sencillo, pero supongo que no es tan sencillo. Y aquí tengo a el caballero que hizo esa barbaridad. Stani, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Muchas gracias por venir. Por la tele parece fácil, no debe ser fácil, ¿no? Bueno, al final, lo dije ya el otro día, GC me hace una dejada espectacular y yo pues fui avanzando a ver qué me salía por el camino y vi que Time me rompió y el central se quedó ahí como a medio camino, continué y al final pues definí allí en el último segundo y para adentro. Ahora lo escucho otra vez, parece más sencillo que viéndolo. Sí, bueno, en ese momento, cuando estás en el campo, no es tan sencillo, ¿sabes? Tienes que... Porque no te esperas que va a hacer el central y tienes que adaptarte un poco a lo que va a hacer él y quien deja libre, pero por suerte salió bien y pudimos ganar. Bueno, ¿pudiste correr 50 metros, puede ser, fácilmente? Unos 50 metros ahí en la diagonal, a lo mejor algo más. ¿Eso cuenta como pase de GC o no? Claro que cuenta como pase. Buah, la dejadita que me dio. Sí, porque aparte yo también el día del Mirandés le doy a él así un pase que después él lo hace todo, ¿sabes? Y te lo cuentan a ti, ¿no? Y me cuenta asistencia igualmente, así que de puta madre. Y ya quedan en paz, ¿no? Claro, ya está. Claro, porque ese día es verdad, tú se la das ahí en el vértice del área, luego él va regateando gente. Él lo hace todo. Y mete un golazo y luego sale pase de Stani. Exacto. Y luego en los números cuenta como asistencia igual. Y tú dices, pase de Stani. El que lo vea va a decir, ¿qué haría Stani, no? Y tú, poca cosa. Ahí. Estar ahí. Pero bueno, es un gol difícil, ¿eh? O sea, son muchos metros, es una conducción muy larga, ir tirando amagos, porque al final lo que vas haciendo es ir amagando buscando un hueco, ¿no? Sí, es ir amagando, amenazando, para que vean que ya puedes tirar, pero al final intentas buscar la mejor opción. Tú ahora cuando me describes la jugada y me vas diciendo la dejada de GC, los desmarques, cómo te van limpiando, Tai, por ejemplo, te va quitando un defensa arrastrándolo, sí. Pero cuando vas conduciendo la pelota, ¿vas viendo todo eso? Claro, tienes ¿sí? que estar rápido ahí mentalmente, ¿sabes? Y porque el central, imagínate que en vez de seguir tanto a Tai y quedarse después frenado, viene a por mí, ¿sabes? Entonces ahí ya rápido la tienes que soltar y jugar con Tai. Después también en el otro lado estaba Kiri, que ya, o sea, no llegó tan pronto y ya luego lo vi claro para definir yo. Y luego te quedaron ganas para seguir corriendo hasta el córner a celebrar. Sí, tenía ganas de celebrar. Al final aquí pues es mi primer gol y espero meter muchos más. Y nada, este estadio es increíble, la afición sobre todo, estoy muy contento con ellos desde el primer día porque he tenido mucho apoyo y hay que devolver al menos con trabajo. Ya lo demás, lo que tenga que venir vendrá, pero sí. Lo celebraste con mucha rabia. La imagen cuando estás ahí apoyado en la valla, se te ve incluso dándote golpes en el pecho. ¿Tiene algún significado esa rabia con la que te vi celebrar el gol? Sí, al final llevaba algunos partidos sin jugar y después el día de Eibar entré un rato y eso hizo recuperarme un poco esas ganas, ¿no? Que las seguía teniendo, pero al final pues siempre ayuda, ¿no? Y después, la confianza del míster en esta semana que me dio mi primera titularidad. Yo estaba también enfocado y tenía claro que quería aprovecharlo y así fue. ¿Que hay desahogo? Sí, un poco. Se podría decir que sí.
buena descripción. Yo diría desahogo también de los momentos esos que tú trabajas, que no estás jugando, pero sigues entrenando a tope, haciendo un poco lo que te pide el staff, y después cuando llegan estos premios, pues te vale la pena, ¿no? Porque no sé si el hecho de haber llegado en invierno es un refuerzo para un equipo que ya viene andando, que ya tiene una dinámica buena además, te hace que te presiones más, porque el hecho de llegar en invierno dices tú, oye, soy un refuerzo. Claro. Y si no llegan esos momentos... A ver, también Las Palmas de Gran Canaria, desde que soy pequeño lo escucho, ¿sabes? Ya sabes que es un club con cierta presión, ¿sabes? O sea, yo ya vine aquí sabiendo esto. Han pasado grandísimos jugadores por aquí, aún los tenemos, y un poco lo que tú dices, ¿no? Llegas aquí, refuerzo de invierno, que cuando llegue el equipo iba segundo, y después tuvimos esa pequeña crisis, 1 mes y medio, 2 meses, que no acabamos de sacar resultados, ¿sabes? Y era justo cuando tú acababas de llegar, que no te culpas, ¿no? Porque al final somos un equipo, y cuando va bien es el equipo, y cuando va mal es el equipo. Esto es lo que hay que tener claro siempre, ¿no? Pero es lo que dices un poco tú, que llegas como refuerzo de invierno, que en teoría tiene que ir todo ya como para reforzar, y después esta pequeña... Estos creo que fueron 5 partidos que no estuve entrando. Uh-huh. Y ahora estoy contento, estoy con confianza y con ganas de aportar. Quedan 8 partidos y será una guerra, pero lo tenemos claro y para adelante. Yo coincido contigo en que lo bueno es culpa de todos y lo malo es culpa de todos. No hay un culpable ni para lo bueno ni para lo malo. Todo el mundo tiene su aportación, mayor o menor, pero todo el mundo tiene su aportación. Pero en relación a lo que acabas de decir, a lo mejor sí te pasa por la cabeza, joder, he llegado yo y empieza la mala racha. Yo y otros compañeros. Claro. Pero sí, no es culpa tuya, pero sí te ronda la cabeza, ¿no? Sí, te ronda la cabeza, pero al final la cabeza está constantemente diciéndote cosas y en momentos en los que se pierde muchas más cosas más negativas que positivas. Claro. Entonces tú tienes que saber también lo que te quedas y lo que no, ¿sabes? Al final... pensamientos negativos pues nunca te van a aportar. Claro. O sea, la cabeza al final te habla todo el día y tienes que saber filtrar, si no acabas loco. ¿Cómo eres tú en ese sentido? ¿Cómo te consideras mentalmente en ese sentido? Porque eres muy joven, estás empezando casi el fútbol. Exacto. Aunque ya tienes unos cuantos kilómetros hechos, ¿no? Luego hablaremos de eso, pero ¿cómo te consideras tú en esos momentos, en los buenos y en los malos? ¿Cómo entiendes que gestionas todo eso? Bien. He aprendido un poco con mi corta trayectoria, pero he aprendido un poco estos años, pues que o sea, con los equipos que he ido teniendo y los entrenadores también, te das cuenta que lo que remarcaba un poco antes, ¿no? Que hostia, que cuando va mal hay que apoyarse mucho en el equipo, ¿sabes? Porque para tú estar bien y mantenerte bien, tienes que creer mucho en tus compañeros, tienes que estar compacto. Al final, sois vosotros los que estáis durante el día a día, sois los que estáis cada día, el que ves cómo está uno, el que ves cómo está el otro, y o te ayudas entre vosotros o no te ayuda a nadie, ¿sabes? Yo el otro día, cuando termina el partido y hablas con mi compañera, con Carla Díaz, Carla te pregunta, te dice, has hecho 2 goles y son 6 puntos. Y diste una respuesta que tal vez pasa un poco desapercibida, porque y además reaccionaste rápidamente como quitándole hierro al asunto, diciendo, bueno, yo no he conseguido 6 puntos. Y viniste a decir algo así como, los 6 puntos no los conseguí yo. Todo lo bueno lo hemos conseguido todos, igual que todo lo malo. Y puede pasar por encima de cualquier cosa esa respuesta, y es la gran verdad. O sea, ni los 6 puntos son tuyos, ni que no haya 6 puntos son culpa tuya. O sea, es una cuestión de todos, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Al final ganas 2-1, pero puedes perder 2-5 si te meten 5 goles. ¿Y qué? ¿Y ahí qué? ¿Sabes? ¿Ahí qué pasa? ¿También eres tú? No. O sea, sois todos, todo el equipo ataca, todo el equipo defiende. Al final
metió el gol, pero lo podría haber metido Miyashiro, lo podría haber metido Kirill, lo podría haber metido Johnny, lo podría haber metido Jesse. O sea, al final eres tú el que tienes la oportunidad y estás ahí, ¿no? Pero si la tuviera otro, pues lo mismo. Entonces, y te tienes que sentir partícipe igual porque estás en el grupo, porque formas parte del día a día, porque tú ayudas a ese compañero a que meta ese gol haciéndolo estar bien y así funciona, ¿no? Porque además en el mismo partido, estamos hablando de un golazo, tuviste otros 3 goles ahí. Exacto. Por ejemplo, el que te para el portero, el que sale cruzado ahí en la portería de Naciente. Claro, ahí el se que toca el palo, ¿sabes? Me sale es un poco engañosa porque parece que estás muy solo, pero te llega el balón lento, o sea, te llegan rápido encima, ¿sabes? Y tienes que sacar tiro como puedas. Y ahí además, entre tu posición y la portería hay un montón de futbolistas. Claro, no era fácil, pero... Y después una que Johnny le pega muy buen golpeo, una falta, y le pego con la zurda, pero se me queda un poco arriba el balón, ¿sabes? Y no consigo hacerla bajar, y esa también es un poco engañosa. Y después tengo en la primera parte también una así que tiro cruzado, que me la saca el portero abajo. Y dije, ya cuando iba dije, esta la tengo que meter sí o sí, si no me cuelgan. También vas cargando con esa mochila, ¿no? Digo, llevo 3, ya está la cuarta. Claro, o sea, no lo cogí un poco como mochila, lo cogí como venga, ¿sabes? Ya está. Motivación. Sí, como está ya, pues tiene que entrar. Entonces eres muy equilibrado, ¿no? Si estás 5 semanas sin jugar, no te flagelas, no te martirizas. Y si metes un golazo, tampoco te vuelves loco. O sea, antes, parece que tengo aquí 30 años, ¿no? Pero en épocas de juvenil, cuando empecé con el filial del Barça y tal, tenía muchas subidas y bajadas emocionales, ¿sabes? De, hostia, ahora estás volando, pam, eres aquí. Y cuando no, pegas un bajón de confianza descomunal. Entonces, luego te das cuenta que no es así, ¿sabes? Que tú eres el mismo jugador cuando estás bien que cuando estás mal. La única diferencia es que en un momento te salen las cosas y en otro no. Entonces hay que saber encontrar pues lo que decías tú ahora muy bien, ¿no? Un poco ese equilibrio de ni cuando estás mal eres una mierda, ni cuando estás bien eres aquí buenísimo, ¿sabes? O sea, hay que buscar pues ese equilibrio para tú estar tranquilo como jugador y después en el campo pues darlo todo. Pero bueno, entiendo que eso hay que madurarlo porque claro, tú por ejemplo entras en la cantera del Barça. Uno entra en la cantera del Barça, entra joven y eres un elegido. O sea, ahí en la Masía no entra todo el mundo. O sea, si entras en la Masía es que alguien ha visto algo muy especial en ti. Eso también hay que ir madurándolo. Porque tú ahí te sentirás... Claro. Por un lado muy bien, porque dices tú, me ha llamado el Barça, pero por otro lado dices tú, bueno, ahora me he puesto esta camiseta con este escudo que no pesa lo mismo que otros escudos, ¿no? Exacto. Bueno, al final, un poco, yo nunca lo acabé de coger un poco como presión, ¿sabes? ¿Lo disfrutaste? No, porque yo desde pequeño, o sea, yo soy de allí, al final, soy culé, y bueno, y claro, para mí era, un regalo, ¿sabes? Un regalo en el sentido de el equipo que has visto crecer, ahora llevas la camiseta, ¿sabes? Y al final el sueño siempre es llegar a lo más alto y después cuando debuté también fue una emoción muy grande. Yo he escuchado, confírmamelo tú, que también te quería el Madrid. Sí, esa época sí. Yo estaba en el pueblo porque yo estuve en el Español 5 años, de Alevina. Llegué a la residencia muy pequeñito, ¿sabes? Y estuve 5 años hasta cadete A. Allí entonces me dieron la baja por bajito. Ha pegado un estirón, ¿eh? Sí, me costó mucho pegar el estirón y claro, soy de los que le costó mucho crecer, ¿sabes? Tengo unas estrías en la espalda increíbles. Y entonces volví para casa. Estuve 2 años allí con la familia, recuperándome anímicamente un poco, ¿sabes? Porque también los últimos años allí no jugué, fuera de casa tan joven, ¿sabes? Costó un poco. Y el segundo año pegué el estirón, hice buena temporada, pero era preferente, ¿sabes? Era como una categoría regional, para que te hagas una idea. Y me iba a ir a Estados Unidos a estudiar. Ya tenía una media beca de unos vídeos que mandé y tal y todo.
Y de repente me llegó una oferta del Alavés, tal. Hicimos videollamada y tal. Y claro, la familia, pues imagínate, ¿no? Ya tienes la cabeza ahí que te vas a Estados Unidos y después te das cuenta que te da un giro radical, ¿no? Y vuelves a aparecer un poco en el mapa. Y yo lo tuve claro, yo quería jugar a fútbol y bueno, ya después fueron llegando y al final, pues, claro, Barça y Madrid, pues ya te decantas un poco entre esas dos y al final me quedé cerca de casa. No fue difícil tampoco, ¿no? Decidir. No te creas, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Por qué? Siendo un culé, ¿cómo? Sí, pero el Madrid vino primero. Ajá. Y yo solo tuve mucho en cuenta, ¿sabes? Porque al final el Barça es un poco, no, pues como vienes aquí, pues voy para allí, ¿no? Uh-huh. Pero... O sea, ¿tú crees que un poco el Barça fue porque venía el Madrid? No lo sé tampoco. Esto tampoco lo sé. Yo he escuchado algo de eso, ¿eh? Pero bueno, pero al final, pues también en el Madrid estaba David Fernández, que era como un captador que yo ya tuve en el Español, que me llevó para allí, que tiene mucha confianza en mí, que siempre ha creído mucho en mí. Y claro, yo estaba bastante entre medio, pero bueno, al final mi círculo pues también ayuda un poco a quedarse ahí cerca de casa. Eso, ¿con cuántos años te pasa eso? Eso fue juvenil de tercer año, 17 hacia 18 creo. Con 17 años estás en tu casa diciendo me quiere el Madrid y el Barça. Sí. No, estaba en una nube. Claro, puede parecer muy bonito, que obviamente es muy bonito, pero también volvemos a lo de digerir todas estas cosas a una persona tan joven. Esto fue te puede flipar y decir... Esto fue en un mes, que yo ya estaba con la cabeza en Estados Unidos y de repente estás allí que Madrid o Barça, ¿sabes? Y... Tú con la beca, mirando... Claro, no, eso ya... Cuando tenía estas dos ya la beca estaba olvidada. Pero sí, bueno, al final creo que hice lo correcto porque estuve muy bien allí. El club, pues súper bien, me trataron súper bien y el primer año estuve en Masía. Uh-huh. Y la verdad, muy bien, muchas facilidades y al final, pero te das cuenta un poco que eso no es el fútbol real tampoco, porque estás como en una burbuja, ¿sabes? Y claro, por ejemplo, en el filial del Barça, si tenías 3 partidos malos nadie decía nada y tenías un partido bueno y los diarios están y se aprieta el primer equipo por hacer un partido bueno en el filial en primera ref. Muy exagerado. ¿Sabes? Claro, era como se inflaba todo mucho, ¿no? Y después te das cuenta que el fútbol real, pues, que no es así, ¿sabes? Después me fui para Italia y fútbol duro, fútbol de golpes, de trabajar, de correr, sales un poco de esa burbuja, ¿no? Déjame volver un poco atrás, porque Sí. has dicho algo que me llamó la atención. Cuando dices, me fui del Español porque era pequeñito, ¿te lo dijeron así? No me lo dijeron así, pero, o sea, evidentemente no me echaron porque era pequeñito, pero no te echaron porque fuesen malo. No, ellos veían que tenía condiciones, pero que en ese momento los otros eran armarios que habían pegado el estirón y tú eras pequeñito, que te movían un poco con el brazo y te tumbaban 5 metros. De alguna manera prefirieron a un jugador alto y bueno que uno pequeño y bueno, digamos. Sí. Un poco así, ¿no? En ese momento sí. O sea, ellos sabían, ¿eh? O sea, cuando me dieron la baja, ellos me dijeron que tenía que seguir igual, que tal, que no me podía rendir y tal. Porque ellos veían que según ellos tenía condiciones. Pero que también llevaba 2 años sin jugar, fuera de casa. Estaba un poco quemado, ¿sabes? Muy joven. En un clima también muy competitivo. Que sí, que es bueno, pero al final si no estás jugando y no te sientes partícipe, ¿qué estás haciendo allí? ¿Sabes? Pero eso sí te sentó mal. Eso sí te afectó, el salir del Español. Me dijiste, volví al pueblo y sí te sentó. Claro, al final vas allí con 10 años, ¿sabes? Muy joven, estás 5 años, que al final te pierdes muchas cosas, ¿sabes? Claro. Al final no estás en tu casa, tus amigos un poco, tu gente... te pierdes un poco esa faceta, ¿no? Pero bueno, al final son sacrificios que hay que ir haciendo y lo volvería a hacer, ¿eh? Porque tú eres de Cambrils. Yo de Cambrils.
Es un sitio pequeño, bonito. ¿Has estado? He estado, pero nada, un día. Pues, un rato. Pues tienes que venir. ¿Sí? Sí, estás invitado. Y encima se come muy bien, en verano muy buen tiempo y nada, se está muy bien, se está muy bien. Entonces, claro, cuando uno tiene un sitio pequeño donde casi se conoce todo el mundo y encima un sitio bonito, como tú dices, salir no es fácil tampoco. Exacto, yo soy es un hogar, como de más pueblo, que un pueblo, ¿sabes? Es un hogar. Claro. Ahí está un poco lo que dices tú, ¿sabes? Y después salir, yo qué sé, conocer mundo un poco, que yo tenía ganas, ¿eh? Y siempre he sido un chico bastante extrovertido que no ha tenido problemas, ¿no? Para conocer gente. Uh-huh. Pero sí que es verdad que, claro, estabas ahí metido con tu grupito, tus amigos, tal, que salir de ahí es un poco salir de tu zona de confort para poder crecer, ¿no? ¿Cómo lo tomó? Siendo tan pequeño, ¿cómo lo toma la familia? El hecho de... Mira, cuando me lo dijeron, yo siempre, el año anterior, mis padres no han sido de fútbol. Uh-huh. O sea, para que te hagas una idea, cuando estaba en el Español y no jugaba, mi padre venía al campo y lo veías tumbado en las gradas durmiendo, ¿sabes? Y los del banquillo me decían, ¿ese de ahí es tu padre? Y yo, sí, es mi padre. Tal. Si no juego, duerme. O sea, mi padre futbolero nada, uh-huh. Nunca, y mi madre menos. O sea, del fútbol era una cosa que está ahí, ¿sabes? Y yo de pequeño, pues eso, los primeros 3, 4, 5 años, nada de fútbol, y un día faltaba uno y me dijeron, venga, Stanis, no sé qué, y yo jugaba siempre con las niñas ahí, hacía castillos y tal, ¿sabes? Y yo, no, y dicen, venga, que nos falta uno, tal, me metí, y ya llegué a casa que quería apuntarme a fútbol, que... Del primer día. Súper pesado. Y al final, pues eso, mis padres me apuntaron un poco ya porque no les quedó otra opción. Y yo siempre les decía, cuando estaba por ahí, yo me voy a ir al Español o al Barça, tal, yo me voy a ir al Español o al Barça. Y me decía, venga, ¿cómo? Estás loco, ¿no? Si tienes 6 años, eso lo dicen todos los niños, ¿sabes? Pero yo como que siempre lo tenía muy claro, ¿sabes? Y un día por la mañana, me cogen en su habitación, yo voy para allí y tal, me dicen, tenemos que decir una cosa, tal, yo medio acojonado, y me dicen que nos ha llamado el Español, que si quieres ir para allí, tal, y yo pues me puse a llorar, ¿sabes? De la emoción un poco, de asimilarlo todo, de que me iba a ir de casa, ¿sabes? Y yo dije que sí. A mi madre le costó mucho, pero al final pues como que lo ha ido aceptando un poco todo, ¿sabes? Pero mi madre siempre ha sido mucho de contacto del niño, tal, y le costó un poco, ¿sabes? Pero a mí también me costó al principio, claro. Imagínate, ¿sabes? Con 10 años, tal. Fíjate que hemos hablado desde que empezaste el fútbol y solo hemos llegado a la cantera del Barça, digamos. Es lo que hemos charlado un poco. Sí. Y tienes 22 años, ¿no? Sí. Parecen 32 de tantas cosas que te han pasado, ¿eh? Sí, bueno, sí, he tenido muchas idas de aquí para allí. Sí, no hemos empezado a hablar todavía del resto. Sí. Que ya hasta sales del país, ya no saliste del pueblo, saliste del país. Ya dije, venga. Es un montón de cosas para un chico tan joven, ¿no? Sí, he estado bastante movido, ¿sabes? Lo importante es que, bueno, siempre con salud y bien, que eso es lo más importante, pero sí, siempre un poco de aquí para allí y de un lado para otro, para decirlo, ¿no? Porque luego estás en el Barça, como hablábamos antes, estás en el filial, te va bien y tienes que convivir con ese halago exagerado que pasa en los grandes clubes. Que uno se enseña un poco la patita y es como, ya viene aquí el nuevo Luis Enrique, el nuevo Figo, no sé. Pasa siempre. O sea, ahora lo estamos viendo en el Madrid, ¿no? Juega 2 partidos Thiago Pitarch y ya Thiago Pitarch va a ser el mejor jugador del mundo y pasa lo mismo en el Barça. Todo es muy exagerado. Y un chico joven tiene que convivir con eso. Claro, tienes que asimilarlo, ¿sabes? O sea, a ti nadie te ha explicado cómo asimilar eso. Y te queda pues un poco como, ostras, pues tienes que saber un poco lo que creerte y lo que no. Y nadie te enseña eso. Claro, es lo que no hay una ayuda en el club de decir... ¿No? No. Y tú... Bueno, yo trabajé con una psicóloga. Te iba a decir,
Te iba a preguntar justo eso, si eso lo digiere uno o si no hay ayuda del club, hay la ayuda, buscas tú. te ofrecen ayuda, Vale. te ofrecen ayuda. Me ofrecieron ayuda y sí, Ahí trabajé empezaste a hablar con una eso. psicóloga que se llamaba Laia, que muy bien, la verdad. Y sobre todo empecé con ella en la época fue cuando debuté. Y después, claro, yo cuando debuto era la época del COVID. ¿Qué pasaba? Que faltaban 20 jugadores, ¿sabes? Pero debutas igual y estás ahí igual. Entonces, claro, después pues se recuperan, vuelvo al Barça B y en el Barça B Abde vuelve a bajar del primer equipo, también lo bajaron al Barça B a él, ¿sabes? Después de meter 3 o 4 goles que metió, lo bajaron igualmente. ¿Por qué? Porque se recuperó Ansu, bueno, los que había en el primer equipo. Uh-huh. Y vuelve a bajar Abde y claro, y a mí me vuelven a bajar con el juvenil. O sea, para que te hagas una idea, hice como así y después hice así, ¿sabes? ¿Y eso cómo y lo claro, llevas? eso pues me costó un poco asimilar, pero bueno, después en el verano como que limpias un poco y ya volví y ya estaba en Barça B porque ya había acabado la etapa de juvenil. Y nos tocó una quinta muy buena. Estábamos Casado, Fermín. Fermín salió cedido ese año, pero Chadi Riad, que está en el Crystal Palace, Arnau Tenas, Álvaro Núñez, del Elche que acaba de fichar por el Celta, Luis Micruz, del Depor, Roberto Fernández, del Español. Nos tocó un grupo humano espectacular. Y todos estábamos muy a gusto. También la gente que no jugaba pues ayudaba mucho y hicieron mucho grupo. También Rafa Márquez como entrenador, un tío espectacular, con muy buena actitud siempre. Y hicimos muy buen año, pero eso también me ayuda a mí pues a crecer, ¿no? Llegas a debutar con el primer equipo, que eso ya debe ser una barbaridad. Yo solo estar en una convocatoria debe ser alucinante. Sí. No sé si da vértigo y a llegar a debutar en Mallorca, ¿no? Sí. Eso ¿cómo se come eso? Fue increíble. Fue increíble porque lo que te decían, 6 meses estaba de jugar en el equipo del pueblo. En diciembre estaba debutando a los 5 meses de llegar al club, ¿sabes? Y en teoría llegaba para el juvenil A. Para que te hagas una idea, ¿no? Que me vino todo muy rápido. Pero bueno, creo que hubo momentos más adelante en que estaba más preparado. Eso sí que es verdad. Pero al final esto te llega cuando te llega, tú no lo eliges y tienes que estar preparado pues en el momento en que te llega, ¿no? Pero sí, al final pues una ilusión muy grande y fue como una experiencia que cuesta mucho de asimilar, sinceramente. A mí me costó mucho de asimilar. Porque... ¿Te costó asimilar algo bueno? Claro. Claro, porque tú estás ahí, que lo ves por la tele y en 5 meses los ves ahí, ¿sabes? Entonces, o sea, me costó, sinceramente me costó. Pero bueno, después... después pues es ir asimilándolo. Uh-huh. Claro, pues estamos hablando de esa subida espectacular, de llegar al techo, que es probar con el primer equipo, jugar un partido oficial, convivir en un vestuario con jugadores súper elegidos, a poco después tener que salir del Barça. Eso siendo todavía muy joven, porque insisto en que estamos hablando contigo un rato, parece que tienes 30 años, de tantas cosas que estamos hablando, y sigues teniendo 22 años. Sí. Eso también hay que digerirlo. 19 años tenía cuando salí. Porque claro, cuando tú llegas al primer equipo, esa expectativa de la que hablamos antes ya te la creas tú. Ya tú dices, acabo de asomar la cabeza al primer equipo. Ahí. Porque entiendo que cuando uno llega ahí dice, ahora tengo que agarrarme aquí. Este matiz está muy bien, ¿sabes? Lo que acabas de decir, porque tú te crees que estás ahí, pero no estás allí, ¿sabes? Tú subes a entrenar, estuve 2 meses en dinámica o un montón de tiempo en dinámica y te crees que estás ahí, pero en realidad no. Increíble, ¿eh? ¿Sabes? Y bueno, también pues... Eso que me acabas de decir, ¿lo pensabas en ese momento o lo piensas ahora? ¿Cuándo te diste cuenta de que en realidad estás pero no estás?
¿Eso ya te diste cuenta allí o sea, dices con el tiempo? Un poco, eres muy joven y parece que te va viniendo todo muy fácil, ¿sabes? Entonces, claro, estoy aquí, ¿sabes? Venga, al lío, tal. Va al día. Al lío, pero no acabas de estar... Porque, claro, no acabas de pertenecer allí, ¿sabes? Tú tienes que hacerte un puesto allí. Pero, claro, tú en realidad perteneces al filial y estás ahí intentando sacar la cabeza, pero no tienes la mentalidad de comértelo todo, ¿sabes? Al menos yo en ese momento era como, bueno, estoy en el filial, pues me va llegando la oportunidad aquí, pues me lo paso de puta madre, vengo a entrenar y tal, y ya está. Lo vas viviendo, disfrutando el día, Claro. sin pensar mucho. Claro, después ya un poco más, pues vas para adelante, te das cuenta de que no va así, ¿sabes? De que hay que aprovechar todas las oportunidades, son oro. Y lo bueno del fútbol es que de lo que pasó ayer nadie se acuerda. Entonces, para lo bueno como para lo malo. A lo mejor ayer la liaste, pero hoy tienes un nuevo entreno, tienes una nueva oportunidad, un nuevo partido y cambian las cosas. Igual que si cuando estás bien y has hecho un buen partido, ya el sábado pues hay otro partido y ya tienes que estar pensando en ese partido. Si perdemos en Málaga y fallas 2 goles, te vamos a matar. Digámoslo, ¿no? No. En Málaga hay que ganar. Esa es la actitud, ¿no? No hay otra opción. ¿Cómo es salir del Barça? Ahora que estamos hablando de todo esto. Cuando te dicen, ahora tengo que cambiar de aire. Cuenta, ¿cómo fue? Cuando en el momento de salir, digo, súper tranquilo, tengo ganas de salir, probar nuevas experiencias. ¿El Barça? Sí. Porque Xavi habló conmigo, me dijo, para el primer equipo no te veo preparado, pero creo que eso te lo dicen, ¿no? Después, pues si es verdad o no, pues no, al final nunca lo sabremos, ¿no? Pero me dijo, vete cedido un año en segunda, estás ahí, ganas rodaje, juegas partidos y haces números, y el año siguiente sigues teniendo contrato aquí y si haces esto, pues vuelves para aquí, para el primer equipo. Pero claro, con mis agentes pues como que no nos lo acabamos de creer un poco, es lo que te dicen para mantenerte ahí un poco, y al final, claro, si me quedaba en Can Barça me ofrecían quedarme en el filial. Entonces sí que me iban a renovar el contrato, pero claro, ya después salió la oportunidad de Italia y era un poco 4 años, irte al extranjero, probar cosas nuevas. Yo también me sentía un poco con ganas de cambiar de aires, y en ese momento me fui para allí de cabeza. O sea, ¿sabes? tú apuestas por salir. Sí. Yo Del aposté Barça, por insisto. salir. Sí. Apuestas por salir del Barça. Sí, es una sí, apuesta sí. cara, ¿eh? Sí, pero... Tenías clarísimo. Sí, lo tenía clarísimo. Porque claro, era o quedarse en primera ref o ya salir a segunda división, que sí, que aquí también lo hubiese podido hacer, pero era probar una liga nueva. En Italia era un fútbol un poquito más directo. Y me fui para allí. Después sí que es verdad que cuando te pones la camiseta dices, hostia, que es verdad, ¿sabes? que ya no es la del Barça, tal, que es la de la Sampdoria y tal. Pero, eso lo piensas cuando te la pones, ¿no? Directamente dices tú, pero igualmente la Sampdoria allí es un histórico. Es un club histórico, ¿sabes? Y eso también hizo pregunta mucho. Precisamente en Barcelona. Sí. Y estuvo Pirlo de entrenador, que también empujó mucho, ¿sabes? Pirlo, que fue un ejemplo para cualquier futbolista. Y al final pues tomamos la decisión. O sea, tú llegas ahí, te pones la camiseta, lo primero que piensas es, esta no es la del Barça, faltan rayas rojas aquí. Y luego, ¿cómo es la adaptación? Porque es otra vida, es otra cultura, es otro idioma. Claro, yo llego y llegué muy bien, ¿sabes? Los 2 primeros meses volando, Stanis, tal, lo que dices tú, noticias por aquí, por allí, 3 goles en 6 partidos, tal, y muy bien, ¿no? Muy bien, sumando físicamente bien. ¿Qué pasa? Que tengo una lesión en el isquio. Tengo una lesión que después a la larga
cuando vi al Lempainen me dijeron que era una lesión entre operar o si querías hacer método conservador tenías que estar mínimo 3 meses. Y yo a las 3 semanas estaba jugando por necesidades del club, porque yo también era joven y te apretan y no se acaban de hacer las cosas bien. ¿Y qué pasa? Vuelvo y a los 2 entrenos hice partido, me salí la segunda parte y tal, y a los 20 minutos alargué la pierna, ¿sabes? Y después estuve un año, pues ya con el isquio roto prácticamente, que siempre que volvía me rompía, o sea, de no ver la luz al final del túnel, ¿sabes? De estar en la gloria en Italia que parece que tal, a estar todo el día roto, solo allí, en un país que no era el mío. Encima allí lluvia, mal tiempo. Yo decía, ¿qué está pasando? Esto no es Cambrils. Esto no es Cambrils. No, ¿sabes? no. Y claro, o sea, fue bastante duro, pero bueno, al final me operé, a final de temporada. Ya con la última dije, aquí pasa algo, ¿sabes? Y fui con Lempainen, me operé. Y después sí que el año pasado tuve alguna pequeña lesión, pero ahora físicamente me encuentro muy bien. Ahí está Sampdoria, Bolonia. Fui cedido a Bolonia. Tampoco fue bien También tuve alguna que otra lesión. Estuve muy bien allí, pero o sea, lo que parece no es como realmente me sentí, como fue, ¿sabes? Entré muy bien en el equipo, muy apoyado. También había muy, muy buen grupo, de verdad, muy, muy buen grupo. Y al final, pues eso, incluso se estuvieron replanteando si ejecutar la opción de compra o no, y había jugado 2 partidos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque veían que había, pero muchas lesiones, me faltaba un poco de continuidad y de acabar de verme jugando, ¿no? Y al final, pues nada, este verano volví a la Sampdoria y también tuve una pequeña cosilla. Pero este año ya he visitado a un especialista de los isquios y estoy muy, muy, muy contento. He notado mucha mejora y estoy trabajando muy bien. Tú fíjate que antes hablábamos de cuando uno está en la cantera del Barça y hace cualquier cosita, enseguida ya viene el próximo fenómeno. Y en el sentido negativo, lo que estamos hablando, ¿no? Oye, Stani se fue a Italia y no juega. Sí. Nadie sabe toda esta historia que tú acabas de contar. Claro, nadie sabe la realidad. Dice, miras el bisóquer o tal. Se ha equivocado. Se ha ido a Italia y se ha equivocado. Claro, se ha equivocado. Y estaba con el isquio reventado en un club que en ese momento, porque luego han mejorado mucho y ha cambiado mucho todo, ¿sabes? Pero en ese momento, madre mía. Pero fíjate, ¿no? Porque seguramente mucha gente lo pensó. Stani se ha ido a Italia y se ha confundido. Tenía que haber sido en el Barça, ha ido para allá, no juega. Bueno, y tú lo tuviste que pasar muy mal, porque si hay algo que mortifique a un futbolista es no poder jugar. Claro. No era el hecho de no poder jugar, era el hecho de no saber si iba a volver a estar para jugar. Porque hasta eso, entrenando, claro, lo que te he dicho antes, no veía la luz al final del túnel de cuando vuelves a entrenar, molestias, no sentirte bien, no sentir el isquio bien. Tuve 4 o 5 recaídas, fue una locura, ¿sabes? Y yo dije, yo qué sé, a lo mejor este isquio no se recupera y estoy toda la vida así, ¿sabes? Porque en ningún momento se contempló la opción de operar ni nada. Y al final, ese verano salió la opción. Yo a operar, pues le tenía un poco de respeto, ¿sabes? Porque claro, con 20 años ya tener aquí la raja y estar operado, pues no me hacía mucha gracia, pero al final dijimos, venga, operamos y limpiamos, ¿sabes? Y borrón y cuenta nueva. ¿Y cómo surge la opción? Pues ya empiezas a sentirte bien y de repente se abre una posibilidad que es la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo es eso? Fue que yo también necesitaba un nuevo estímulo. Creía que volver aquí pues me podía sentar bien, que podía recuperar un poco volviendo a mi tierra, ¿sabes? Y volviendo al país.
y así fue. Se pusieron en contacto mi agente con Luis Helguera y hubo disponibilidad desde el primer minuto. Me transmitieron mucha confianza y desde el primer día que he llegado la isla me encanta, estoy contento aquí y eso. Es un placer estar aquí. Ahora tenemos por delante 8 partidos. También el míster fue como, porque claro, al final un equipo como Las Palmas, pues seguramente había muchas más opciones aparte de la mía, ¿sabes? Y todo ayudó, tanto el staff como la dirección deportiva y yo también lo tuve clarísimo, porque también tenía otras cosas por aquí en segunda, pero al final a un club como Las Palmas pues no le puedes decir que no. Y cuando te dicen, oye, te quiere Las Palmas, ¿tú qué haces? ¿Te pones a mirar a ver cómo van? ¿Quién juega en el equipo? Sí. ¿Qué hace uno? Sí, vi empecé a seguirlo ya rápido, ¿sabes? Vi el partido contra el Ceuta, que empataron a 1 y tal, y ya rápido te pones al trabajo, ¿sabes? Para intentar agilizar tu adaptación lo antes posible y espabilar, ¿sabes? Y empaparte rápido de todo. ¿Viste el primer partido que viste fue el de Ceuta? Sí. Si te llegan a contar el viaje, no fichas en la Palma. Me lo contaron luego. Después, ¿no? Todos los viajes no son así, ¿eh? Sí. Aquello fue una tormenta, un avión que no sale. Sí, que sale fue una locura. Vas por Marruecos. Un día para arriba, para abajo, que luego no sale. Eso no te lo contaron, mal ¿no? Tiempo. Luego se ha comentado algún día en el vestuario. Pero, madre mía. Pero viste ese partido y dijiste... Sí. Porque la verdad que sabes que llegamos 2-3 horas antes del partido, por Marruecos, pasar aduanas, una tormenta, y el equipo hizo un gran partido. Estuvimos a nada de ganarlo, que en Ceuta es muy difícil ganar además, porque además en esa época... fuertes allí. Claro, en casos son terribles, en esa época mucho más fuertes que ahora incluso, y tú viste eso y te gustó algo. Sí, yo vi el partido, vi un equipo que proponía, vi un equipo con ideas, que jugaba, que le gustaba tener el balón... un poco el estilo Barça, ¿sabes? Y al final me sentí identificado, veía que podía aportar también mi granito de arena aquí y ya para aquí. ¿Y cuando llegaste? Porque una cosa es lo que ves por la tele, lo que te cuenten. Sí. Y una vez que ya llegas y entras por la puerta de Barranco Seco y empiezas a encontrarte gente, ¿cómo fue? Muy bien. La recepción de los compañeros es espectacular. Siempre que puedo lo digo y aprovecho porque hay un gran equipo, ¿sabes? Hay muy buena gente, hay un grupo humano increíble y al final eso yo creo que es un poco lo que marca la diferencia en esos puntos claves de la temporada, ¿sabes? Sobre todo cuando las cosas van mal, ¿no? Exacto, por ejemplo. Que tuvimos esa mala racha, pero mira ahora, 2 victorias seguidas y volvemos a estar allí a 4 del segundo, ¿no? Aparte de lo que ya conocías, es distinto verlo, tenerlo enfrente, ¿hay algo que dijese, esto me ha llamado mucho la atención, ni siquiera me lo esperaba? Ostras, la velocidad del balón. Porque, claro, no me acuerdo, o sea... Yo me fui allí para Italia y es un fútbol completamente diferente la Serie B de allí. Son duelos aéreos, 3-5-2, carrileros, ahí los extremos no existen prácticamente. Mucho duelo, muy diferente, ¿sabes? Y aquí llegas y el balón volaba un poco, pero bueno... volaba por el suelo, claro, que es distinto. No, exacto. Que tú veías que volaba, ¿sabes? Que pim pam. ¿Te costó incluso un poquito? ¿No? Claro. Joder. Los primeros días. Las primeras semanas en los entrenamientos decías aprieta porque aquí mucha calidad, ¿sabes? Y ya luego lo ves, o sea, inconscientemente como que te adaptas, ¿sabes? Y coges el ritmo, ¿no? Si lo tienes, pero es un poco, los primeros entrenos estabas adaptado a centros laterales, balones al área y tal, y de repente ves en 2 metros cuadrados 5 jugadores. En Italia te aburriste un poco. En eso por lo menos, ¿no? En lo de nos podíamos pasar un poco más la pelota, ¿no? Sí,
Sí, había momentos que decías que tú lo veías muy claro, pero a lo mejor allí la cultura es diferente, claro. ¿Sabes? Y a lo mejor ellos ven aquí y se aburren con de un nuestro, pase de 2 metros, dicen balón al área, claro. Porque el gol está ahí. ¿Sabes? Es un poco la cultura la de diferencia sitio. Que hay de cultura del fútbol en un país o en otra. O sea que aquí entraste fácil. Salvo esa adaptación de volver a tocar tanto la pelota, por lo menos cuando lo viste dijiste, esto me gusta. Sí, me gustaba, ¿sabes? Veía que me iba a divertir, que me podía divertir. ¿Con quién te integraste? ¿Quién te echó la mano por encima? Todos. Alex Suárez muy bien, con Jonathan también me ha cogido un poco y hay buena relación, pero es que te diría prácticamente todos, porque con Clement también muy bien, pero Mika ya coincidí con él en el filial allí, pero es lo que te digo, prácticamente seguro que me estoy olvidando un montón, seguro. Pero todos, ¿no? De verdad, cuando lo pienso digo todos, ¿sabes? Pues quedan 8 partidos y estamos viendo, como decía aquel entrenador del Madrid, burros volando, porque de repente ves que al Racing le meten 6, que un equipo de abajo le gana uno de arriba. Quedan 8 partidos y muchos duelos directos además entre esos 8 primeros, que parece que estamos peleando entre 8. ¿Cómo lo ves? Positivo, muy positivo. Con muchas ganas, está el equipo preparado, tal como lo veo yo, y con muchas ganas, con mucha ambición, y hay que aprovechar la oportunidad. Ahora que es momento de ponerse todos muy nerviosos, porque vemos partidos y todos queremos que parezca fácil. El otro día decía Jonathan, esto hay que disfrutarlo. ¿Eres capaz de disfrutar momentos donde se está jugando tanto, donde hay tanta tensión? Ahí es cuando disfrutan más. ¿Sí? Claro. Entonces disfrutan ustedes. Todos los demás nos ponemos nerviosos y ustedes disfrutan. Si lo ves desde fuera es diferente, ¿no? Es muy difícil. Pero sí, o sea, es para lo que te dedicas, ¿sabes? Para los momentos en los que se te pone la piel de gallina, de estar ahí, de vivirlo todo intensamente, y al final Jonathan, un jugador con mucha experiencia, si él dice disfrutarlo es porque sabe que estos momentos valen la pena. Pues un día de disfrutar es un estadio de 25.000 personas, lleno, un rival directo, igualados en la clasificación. Es un día bonito para disfrutar, el del sábado, ¿no? Será un día bonito. Stanis, ha sido un placer tenerte aquí. El placer es mío. Y he estado muy a gusto, y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, y esperemos que dure mucho esto, ¿no? Esperemos. Porque llevas poco aquí, ¿no te importaría quedarte un poco más, no? No me importaría. Estás a gusto en cuanto a lo futbolístico, y hemos hablado poco, pero porque llevas poco aquí, pero Gran Canaria también me decías que y a lo personal también. Y a lo personal también. Además, vives aquí al lado. Eres un vecino. Aquí al lado, sí. Aquí delante del Corte Inglés. Podías haber venido caminando, ¿eh? Sí. No he venido caminando porque he venido directo del entrenamiento, pero sí, estoy a 5 minutos. Stanis, muchas gracias por la visita. A ti. Enhorabuena por el fin de semana, por el partido, por todo el trabajo que llevas, y mucha suerte para lo que queda. Muchas gracias.